compraste para Dios con tu sangre. Danos a conocer los misterios del reino de Dios y las inagotable riquezas de tu corazón. Descubren los tesoros de la sabiduría de la ciencia de Dios que en ti se oculta. Haz que la palabra penetre nuestras almas, guíe con luz nuestros pasos, ilumine nuestra senda, hasta que mañana el día se disipen las tinieblas. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Muy bien, pues bienvenidos un lunes más a participar, a disfrutar de la palabra de Dios. Y me ha tocado a mí hablaros de la Virgen María este año, en mayo de 2017. Y es tanto lo que se puede decir de la Virgen María, que reducirlo a esta sola charla requiere hacer una labor de síntesis en la que por fuerza se han de quedar muchas cosas en el tintero. Con lo de hoy, solo pretendemos hacerle un pequeño homenaje en este mes de mayo a la Madre, en este mes dedicado a ella. Y vamos en primer lugar con su nombre, María, Miriam en arameo. María es el nombre propio, femenino, cuyo significado y etimología pues son debatidos. Muchos consideran que equivale a inminente o excelsa, pero se han propuesto otras interpretaciones. Y siguiendo con nuestra propuesta del curso de este año, he querido buscar algún salmo que haga referencia a la Virgen desde el día en que se me encomendó dar esta charla de hoy. Y como hemos ido comprobando en los salmos, pues encontramos bellas oraciones y bellos cantos, así como múltiples profecías. Y en el Antiguo Testamento solo encontraba dos citas, muy breves y conocidas además. La del protoevangelio, la del Génesis 3:15, pongo perpetua enemistad entre ti y la mujer, su descendencia, etcétera, etcétera. Y en el libro del profeta Isaías, esa cita que no sabemos de memoria todos, 7:14, en el que se nos habla del nacimiento del Mesías de una doncella embarazada sin dejar descendencia. Esos eran los dos textos que nos conocemos y que son los más conocidos, ¿no? Pero yo estaba seguro de que debía de existir algo más. Y pensando en ello, por algún tiempo, se me vinieron a la mente dos versículos, el versículo 11 y el 12 del Salmo 45. Escucha, hija, mira, y pon atento oído. Olvida a tu pueblo y la casa de tu padre, y el rey se prendará de tu belleza. Él es tu Señor, póstrate ante él. Eso era lo que mi corazón buscaba. Si bien se interpreta tradicionalmente como un cántico o como un poema por el matrimonio de un rey con una nueva reina, pude percibir en él un significado mucho más profundo. Así que me propuse escrutar este salmo con cuidado y amor, encontrando un tesoro que deseo compartir con vosotros. A tu diestra una reina con el oro de Ofir, dice el versículo 10 de este salmo, donde el salmista anuncia que a la diestra del Señor habrá una reina con oro de Ofir, es decir, el mejor de todos, de una pureza superior al mejor de 18 quilates. Ofir se menciona en la Biblia como la región, como el lugar que fue famoso por su riqueza. Se cree que el rey Salomón recibía cada 3 años un cargamento de este oro. Es decir, está hablando de una reina enjollada, honrada, destacada. Escucha, hija, mira, pon oído atento, olvida tu pueblo, póstrate ante él. Que hemos leído, ¿verdad? Los padres enseñan a una doncella a amar al Señor, manteniéndose pura para Él. Así le dicen, el rey, es decir, el Señor, se prendará de tu belleza. Eso se cumple en María. Según relata San Lucas, cuando el ángel se dirige a ella, le dice, no temas, María, porque has hallado gracia ante Dios. Y aún más, le anuncia que quedará encinta y dará a luz un hijo que será el Mesías esperado durante siglos por los judíos. Él será grande, será llamado Hijo del Altísimo, el Señor Dios le dará el trono de David su padre,
reinará sobre la casa de Jacob por los siglos y su reino no tendrá fin, que leemos en el Evangelio de Lucas, ¿verdad? Pero seguimos con el Salmo 45 y el versículo 13 dice: la hija de Tiro, con presentes y los más ricos pueblos, recrearán tu semblante. Los pueblos gentiles le ofrecerán regalos y ofrendas. Recrearán, es decir, reproducirán su semblante, su rostro, su imagen, tal como sucede desde el inicio del cristianismo hasta hoy en día, en que todos los pueblos continúan venerando a la Madre del Señor y recordándola con cariño, por medio de las múltiples imágenes que de ella se han elaborado a través de los siglos, de los 20 siglos del cristianismo y lo que va ya del 21. Y cada uno estáis pensando en la vocación de la Virgen de vuestro pueblo, seguro. Pues son imágenes de la misma Madre, de la misma Reina, de la misma Virgen. Dice el versículo 14: toda espléndida, la hija del rey, va dentro con vestidos en oro recamados. Con sus brocados es llevada ante el rey. Solo existe una mujer en la humanidad que pueda cumplir esto. ¿Qué otra mujer podría ser hija de Dios y a la vez ser llevada a Él como esposa? Que es lo que está diciendo el Salmo. Así está unida maravillosamente al misterio de la Santísima Trinidad, pues sabemos, es hija amada y predilecta de Dios Padre, esposa de Dios Espíritu Santo y madre de Dios Hijo. Ello, a pesar de su fragilidad humana, de su frágil condición humana. Ninguna otra criatura, ni antes ni después, ha podido gozar de una unión más íntima y perfecta con el Señor. Pues dicen, voy leyendo yo las citas, por no darla a buscar y darle más sentido, los versículos 15 y 16, dice: vírgenes tras ellas, compañeras suyas, donde son introducidas, entre alborozo y regocijo, avanzan al entrar en el palacio del rey. En su esplendor y acompañada por un séquito de vírgenes, sus damas de honor, las almas que en la tierra consagraron su virginidad a Dios, es María llevada a la gloria de Dios. El séquito no ha terminado aún de entrar en el palacio del rey, pues sigue fluyendo el cortejo de todas las almas y las que vendrán, que ofrecieron su virginidad a Dios, acompañando a la reina en su entrada al palacio del Señor, la Jerusalén celestial. En lugar de padres, dice el versículo 17, tendrás hijos, príncipes los harás por toda la tierra. Jesús, en la cruz, nos entregó a María como madre, haciéndole así madre de innumerables hijos, repartidos por toda la tierra, que por la unción del Espíritu Santo por el bautismo, hemos sido consagrados como reyes, sacerdotes y profetas. Y esto lo podemos ver en el Evangelio de Juan, que estamos estudiando también este año junto con los Salmos. En el capítulo 19, San Juan dice: Jesús, viendo a su madre y junto a ella el discípulo a quien amaba, dice a su madre: mujer, ahí tienes a tu hijo. Y luego, dirigiéndose al discípulo: ahí tienes a tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la acogió en su casa. Al aceptar Jesús su sacrificio por los pecadores, nos invitó a compartir su reinado y por lo tanto nos convirtió en príncipes de su reino. Y no me lo invento, dice Apocalipsis: porque fuiste degollado y compraste para Dios con tu sangre hombres de toda raza, lengua, pueblo y nación, y has hecho de ellos para nuestro Dios un reino de sacerdotes y reinarán sobre la tierra. Capítulo 5 de Apocalipsis. Y el Salmo, este que estamos analizando, un poquito más adelante, afirma: logré yo hacer tu nombre memorable por todas las generaciones, y los pueblos te alaben por los siglos de los siglos. ¿Os suena claro? San Lucas mismo nos recuerda, y por boca de la misma María, la profecía en el bello canto del Magnificat. Porque ha puesto los ojos en la humillación de su esclava, por eso todas las generaciones me llamarán bienaventurado.
Desde entonces, y aún hoy en día, continuamos los cristianos recordando con amor y admiración a María, esa piadosa y humilde mujer, Madre de Dios y Madre nuestra. Acerca de sus padres, la Iglesia Católica ha tomado los nombres de Joaquín y Ana como los de sus progenitores, pero no se sabe a ciencia cierta si esos son sus verdaderos padres y sus verdaderos nombres. Los que existen están tomados del protoevangelio de Santiago, uno de los evangelios apócrifos más famosos, y tomado como referencia para muchos datos piadosos sobre la vida de la Virgen María. Bien, hasta aquí lo del Salmo, que tenía intención de decirlo, puesto que estábamos este año analizando simultáneamente los Salmos y el Evangelio de San Juan. Es mi intención hablaros, si me da tiempo, espero que sí, de la Virgen María como Inmaculada, sin tener siquiera pecado original, por la redención preservativa, Madre de Dios, Virgen y Madre al mismo tiempo, asunta al cielo en cuerpo y alma, los dos dogmas que hay, de la Asunción y de la Inmaculada, para que no tengamos problemas, porque la Iglesia dijo ya no os comáis la cabeza, esto lo digo yo que es así, y nosotros no lo creemos, corredentora, y por último, la devoción que le debemos. Los evangelios hacen aparecer a María cuando narran la concepción de Jesús. Según lo que narran, se puede ver que María, en ese momento, era prometida de José de Nazaret, quien era carpintero, un artesano del pueblo, como sabemos, y comenzamos con prerrogativa primera, la de Inmaculada. Y para ello, para que no lo haga yo todo, vamos a leer un poquito vosotros. Me buscáis Lucas 1 y leemos del 26 al 38. ¿Lo tenemos? Al sexto mes, ¿es esto? Exacto. Envió Dios al ángel Gabriel a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una joven prometida a un hombre llamado José, de la estirpe de David. El nombre de la joven era María. El ángel entró donde estaba María y le dijo: Dios te salve, llena de gracia, el Señor está contigo. Al oír estas palabras ella se turbó y se preguntaba qué significaba tal saludo. Hasta ahí. El ángel es enviado para anunciar a María que por el poder del Espíritu Santo concebirá y dará a luz un hijo, el cual tendrá por nombre Jesús y será llamado Hijo de Dios. Este Evangelio dedica 2 capítulos enteros a la concepción e infancia de Jesús. En primer lugar, vemos que la llama llena de gracia y bendita entre todas las mujeres. Y ambos calificativos, ambos nombres, tienen mucha importancia, pues le llama llena de gracia como si de su nombre propio se tratara. El original dice más, el original dice rebosante de gracia. O sea, no cabe otra cosa que no sea gracia. ¿Cuándo y cómo se llenó María de gracia? Pues precisamente desde el instante de su concepción, en su inmaculada concepción. Esta plenitud es religiosa, es única, es de siempre. De no ser así, el ángel no le hubiera anunciado, no le hubiera saludado con estas palabras. Pero María es así en todo momento. Siempre es la llena de gracia. Luego, nunca, ni por un instante, tuvo relación con el pecado. Ni siquiera el pecado original, con el que todos nacemos. Por lo tanto, al llamarla el ángel la llena de gracia, la llama propiamente Inmaculada, la sin mancha. 19 siglos suspiró la Iglesia por este dogma. Santos padres, doctores, escritores, eclesiásticos, los santos todos, y en especial los más enamorados de María, claro, han tejido una corona de alabanzas a su Inmaculada Concepción. Pero con más fuerza, si cabe, fue el pueblo sencillo quien la aclamaba hasta en sus cantares, pura, limpia, sin concepción. Ya en 1614, Miguel Cid compuso esa famosa copla
que cantaba toda la gente. Todo el mundo en general, a voces reina escogida, diga que sois concebida sin pecado original. Esto, estamos hablando de 1114, pero muchísimo antes de la definición del dogma en 1854. No ha habido dogma más sentido, más comprendido por todos que este. Y fue hace 163 años ya, cuando el Papa Pío IX, el 8 de diciembre de 1854, en la Bula Ineffabilis Deus, recogiendo ese anhelo, esas alabanzas, teje con ellas la corona definitiva de la definición dogmática de la Inmaculada Concepción. Y dice que la Beatísima Virgen, en el primer instante de su concepción, por singular gracia y privilegio concedido por Dios Omnipotente, en previsión de los méritos de Jesucristo, Salvador del género humano, fue preservada inmune de toda mancha de pecado original. Nos detenemos un momento a contemplar así a María, como objeto de las alabanzas de toda la Iglesia, y mirar cómo se cumplen sus palabras. Las de Magnífica me llamarán bienaventurada todas las generaciones. Ella misma, la Virgen, confirmará las palabras de la definición dogmática infalibles del Papa en Lourdes, quien después de 17 apariciones, el 25 de mayo de 1858, por fin se declara a aquella niña, Bernadette, y le dice: era la Inmaculada Concepción. Cuando la niña le pregunta que quién sois, por mandato del obispo, ¿no? El Papa proclama esta verdad, este dogma que nos libera de toda posible duda. María es Inmaculada desde siempre. Fue preservada del pecado original en previsión de los méritos de su Hijo Jesucristo, los que ganaría más tarde para todos con su redención. Nadie de nosotros ha podido elegir madre, ¿verdad? Todos hemos tenido la que el Señor nos dio, pero en Cristo no fue así. Él sí eligió y formó a su madre como quiso. Entonces pensemos, pudiendo formarla bellísima, pura, santísima en su concepción, ¿la iba a preferir manchada y esclavizada al pecado? Duns Scoto razonó así el dogma: si no pudo, no es Dios, y si pudo y no quiso, no es hijo. Digamos pues que pudo y quiso. El razonamiento teológico a la definición dogmática, ¿no? Otro pasito más, siempre virgen. Decimos que la Beatísima Virgen María, como la llama el Papa en la definición, es siempre virgen. Y para esto lo mejor es que sigamos con el relato de Lucas. Según la tradición judía de aquel momento, los jóvenes varones se desposaban entre los 18 y 24 años, mientras que las jóvenes, las chicas, mujeres, a partir de los 12 años, eran consideradas doncellas, naharak, y a partir de esa edad podían desposarse. Y el matrimonio judío tenía dos momentos: el desposorio y el matrimonio propiamente dicho. El primero era celebrado en casa de la novia y traía consigo acuerdos, obligaciones, y ya había vida en común. La segunda parte del matrimonio, propiamente dicho, el novio llevaba solemnemente a la novia desde la casa de sus padres a su casa. Cualquier mujer israelita se hubiera vuelto loca o hubiera aceptado de inmediato la propuesta del ángel, sabiendo que lo que le están proponiendo es nada más y nada menos que ser la madre del Mesías prometido desde antiguo. Pero María plantea una excepción, donde nos hemos quedado antes. Sigo leyendo yo. María preguntó al ángel: ¿cómo podrá suceder esto si no conozco varón? Y el ángel le contestó: el Espíritu Santo se posará sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso, el niño que va a nacer será llamado Santo e Hijo de Dios. También tu parienta Isabel, a pesar de su ancianidad, va a tener un hijo. La que decían que no podía tener hijos está encinta desde hace 6 meses. Pues para Dios no hay nada imposible. Y entonces María dijo: he aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Tantas veces hemos pasado por este pasaje que se me ocurren infinidad de ideas.
pero no quiero pararme porque intento desarrollar todo el tema como os he dicho, ¿no? Es una pobre mujercita de nuestra raza la que da puerta, la que da entrada a la salvación. ¿Y si María hubiera dicho no? ¿Os habéis parado a pensar alguna vez? Es que es tan grande y estamos tan acostumbrados a ello que no lo valoramos. María acepta el compromiso una vez resuelto el tema de la determinación de preservar su virginidad ofrecida a Dios previamente. Alto, alto ahí, que yo he decidido esto, ¿cómo lo vas a arreglar? La frase no conozco varón implica que no lo pensaba conocer. Tenemos que pensar, obviamente, que de común acuerdo con su esposo. Y ahora nos preguntamos, si tenía esta determinación antes de ser la madre de Jesús, después de ser el primer sagrario viviente, no cabe pensar que después perdiera su virginidad. Se cumple en ella esa profecía de 700 años antes de Isaías 7:14, antes, en el que dice: una virgen grávida, esto es, preñada, concibe y da a luz, así, en presente, sin dejar de ser virgen. Hay, sin embargo, unas expresiones en el Evangelio que han sido objeto de duda, entre otras, la de que Jesús tuvo más hermanos. Cuando mediante este vocablo se pretende afirmar que Cristo tuvo más hermanos, lo primero que hemos de considerar es que la Biblia no dice que fueran hijos de María, punto primero. Segundo, en ningún momento se afirma que la Virgen tuviera más hijos. No es momento ahora de pararnos a hacer exégesis, más bien cuando ya lo hemos explicado en otras ocasiones. Baste saber que para un hebreo no existe otra palabra para designar parentescos, como hoy tenemos en el castellano: primo, sobrino, tío, nieto, cuñado, concuñado, lo que queráis. Para un israelita, cualquier parentesco se designa con una única palabra: hermano. Y en este caso, la simple comparación, por otro lado, de textos de la Biblia, como hemos hecho en otras ocasiones, nos lleva a comprobar que esos llamados hermanos son en realidad parientes, primos segundos, como lo más acercado según nuestro modo de hablar. Mira, pretender afirmar con estas citas que Jesús tuvo más hermanos denota cuando menos ignorancia. Otro pasito más: Madre de Dios. María, ya embarazada, visita a su prima Isabel, dado que Gabriel le había anunciado que también ella, aunque ya anciana, estaba encinta y que era señal de que para Dios no era nada imposible. Y viaja María a la ciudad de Judá, que actualmente se conoce como la ciudad de Ain Karim, situada a 6,5 kilómetros al oeste del Jordán. Antes de explicar un poquito, una breve consideración pequeña, o sea, pues seguro que es nada. Y es, ¿os habéis pensado por qué María va corriendo a ver a Isabel? Obviamente, los evangelios, la tradición, la predicación, dice que va a servir a su prima en su ancianidad, cierto, no lo vamos a negar. Pero a mí no hay quien me quite que dice: oye, a ver si esto del ángel ha sido un pispás y ni me he enterado. Mira que yo lo he dicho que sí, estoy convencida, vamos, no, ni lo dudo. Pero bueno, hay algo claro que no falla. Y es que me ha dicho que Isabel ya está de 6 meses. Y sale corriendo a la montaña en busca de su prima Isabel. A ayudarle, por supuesto. Pero bueno, esta consideración mía, borrarla si nos gusta. Al llegar María, los evangelios narran que el niño que tenía Isabel en su vientre dio un salto que fue interpretado como de alegría. Isabel reconoce luego a María como la madre de mi Señor, que nos dirá Lucas, que para un judío es decir, la madre de Dios. Y fijaros que lo hizo llena del Espíritu Santo. María responde a Isabel con un canto de alabanza, es magnífica, que todos sabéis dónde está, pero por si tenéis curiosidad y queréis leerlo, está en el capítulo 1, 46 a 55. Es un canto inspirado en varios salmos que María debía conocer. A María se le da el título de Theotokos, Madre de Dios. Según la teología católica es correcto denominarlo de esta forma
pues Jesús unía en una misma persona dos naturalezas, la humana y la divina. Y cuando se habla de María como Madre de Dios, se refiere a María como Madre de Jesús en toda su persona. El catolicismo, como digo, repito, encuentra correcto el referirse así a María y así lo ha definido conciliarmente, como hija de Dios Padre, madre de Dios Hijo y esposa de Dios Espíritu Santo. No decimos que engendrara a la divinidad, entonces sí que sería gordo, ¿no? Pero el razonamiento lógico es el siguiente: si Jesús es Dios y María es madre de Jesús, entonces María es madre de Dios en ese sentido. La encarnación significa que en un instante dado se unió la segunda persona de la Santísima Trinidad, el Verbo, en el Hijo engendrado milagrosamente por María. Como fue instantánea y esencial, María en ese momento empezó a ser Madre de Jesús, hombre de Dios. No me entretengo más. Pasamos al siguiente punto. La Asunción. Otra prerrogativa, definida también dogmáticamente, es la de la asunción en cuerpo y alma a los cielos. Es nuestra pionera. Es otra prerrogativa que os decía que está definida también dogmáticamente en la asunción en cuerpo y alma a los cielos. Y es nuestra valedora, nuestra pionera. Es el destino al que todos estamos llamados y anhelamos. En María, la Madre de Jesús, Dios y hombre verdadero, esto ya se ha dado. En 1950 se declara el dogma de la Asunción de la Virgen y se proclama que María no necesitó esperar la resurrección, como nos tocará a todos los demás, sino que fue ascendida al cielo al finalizar sus días en la tierra, tomando una posición privilegiada en la que le es incluso fácil, posible, interceder por nosotros ante Dios. Siempre virgen, cumplido el curso de su vida terrena, fue subida, no por propia virtud, como es el caso de la ascensión de Jesús, sino ascendida en cuerpo y alma a la gloria celestial. Y este dogma fue proclamado por Pío XII el 1 de noviembre de 1950. Y en la Constitución Manifestationis Deus dice: después de elevar a Dios muchas y reiteradas preces y de invocar la luz del Espíritu de la verdad, para gloria de Dios omnipotente, que otorgó a la Virgen María su peculiar benevolencia, para honor de su Hijo, Rey inmortal de los siglos y vencedor del pecado y la muerte, para aumentar la gloria de la misma augusta Madre y para gozo y alegría de toda la Iglesia, por la autoridad de nuestro Señor Jesucristo, de los bienaventurados apóstoles Pedro y Pablo, y con la nuestra, pronunciamos, declaramos y definimos ser dogma divinamente revelado que la Inmaculada Madre de Dios y siempre Virgen María, terminado el curso de su vida terrenal, fue asunta en cuerpo y alma a la gloria del cielo. ¿Cuál es el fundamento para este dogma? El Papa Pío XII presentó varias razones fundamentales para la definición. Vamos a dar 4. La inmunidad de María de todo pecado. La primera, la descomposición del cuerpo, es consecuencia del pecado, y como María careció de todo pecado, entonces ella está libre de esa ley universal de la corrupción, pudiendo entonces entrar prontamente en cuerpo y alma en la gloria del cielo. Segunda, y yo diría que la primera, la que es base de todo, su maternidad divina. Como el cuerpo de Cristo se había formado del cuerpo de María, era conveniente que el cuerpo de María participara de la suerte del cuerpo de Cristo. Ella concibió a Jesús, le dio a luz, le nutrió, le cuidó, le estrechó contra su corazón. No podemos imaginar que Jesús permitiera que ese cuerpo que le dio la vida llegase a la corrupción. Tercer punto o tercera razón que da Pío XII: su virginidad perpetua. Como su cuerpo fue preservado en integridad virginal, toda para Jesús, y siendo tabernáculo viviente, era conveniente que después de la muerte tampoco sufriera la corrupción. Y por último, su participación, y sobre esto hablaremos un poquito más adelante,
en la obra redentora de Cristo. María, la Madre del Redentor, por su íntima participación en la obra redentora de su Hijo, después de consumado el curso de su vida sobre la tierra, recibió el fruto pleno de la redención. ¿Cuál es? La glorificación de cuerpo y alma. La asunción, por tanto, y así empezaba, es la victoria de Dios, confirmada en María, y esto es importante también, asegurada para nosotros. Ya ha ido ella como pionera, por delante. Y vamos a ver un poco con detalle precisamente este último punto, el punto 4, lo de corredentor, que según mi propio conocimiento y lo que tengo oído, va a ser el próximo dogma. La definición del dogma de María corredentora. A lo mejor nosotros no, pero nuestros nietos sí lo conocerán. Lo vamos a ver a la luz de la obra de Jesús en el Evangelio de San Juan, que muchos ya conocéis, y que, bueno, algo os ha dicho Luis de ello ya, de la obra de Jesús en el Evangelio de San Juan. Si os parece, lo recordamos. Vamos a ir a ver la pluma y vamos a leer 1, 2, 3, 4, 5 citas de vosotros que sois muy hábiles buscando. Venga, primera, 4, 21, 23. De Juan, todas de Juan. Capítulo 4, 21, 23. Capítulo 7, versículo 6. Capítulo 7, versículo 30. Capítulo 8, versículo 20. Y, por último, capítulo 16, versículo 32. Venga, a vuestro criterio, ir leyendo. Jesús, ¿ya leemos? Sí. Jesús le dijo: créeme, mujer, que es llegada la hora en que ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Hasta 23. Vosotros adoraréis lo que no conocéis. Nosotros adoramos lo que conocemos, porque la salvación viene de los judíos. Pero ya llega la hora, y es esta, cuando los verdaderos adoradores adoran al Padre en espíritu y en verdad. Correcto, es el diálogo con la samaritana y 2 veces ha salido a reducir la hora. Lo hemos visto. ¿Y quién tiene 7? 7, 6. Por 7, 30. Todos a la vez, ¿no? Jesús les dijo: a mí todavía no me ha llegado el momento. Para vosotros, en cambio, cualquier hora es buena. Esto es. Es una traducción que en el primer momento traduce por momento, cuando en otras hay hora, pero es lo mismo, lo entendemos. Otra, venga, la que tengáis. ¿El 7-6? 8:20, por ejemplo, o 16:32. Estas palabras las dijo Jesús en Gazafilación. Enseñó en el templo y nadie puso en él las manos porque aún no había llegado su hora. No había llegado su hora. En San Juan es constante esto de la hora de Jesús. 16:32. Pues mirad, se acerca la hora, mejor dicho, ha llegado ya, y que cada uno de vosotros irá a lo suyo y a mí me dejaréis solo, aunque yo no estoy solo porque el Padre está conmigo. Y bueno, seguiríamos buscando. Luego ya dice, he llegado a la hora, y se van del cenáculo al monte de los olivos. Pues de este mismo San Juan, del que no podemos dudar, que cada vez que se refería a la hora de Jesús, era la hora de la cruz, es el pasaje de las bodas de Caná, en el que dice la Virgen a su hijo: no tienen vino. Y Jesús respondió: mujer, ¿qué nos va a ti y a mí? No es aún llegada mi hora. Está claro que
que Jesús remite a María a su hora, remite a su madre al Gólgota. Y fijaos que al responder le dice mujer, ni mamá, ni madre, ni María, no, mujer, no es llegada mi hora. ¿Qué bien lo explica esto? San Juan Pablo II, en su encíclica Redentoris Mater, del Redentor, dice el Papa, a pesar de su respuesta, refiriéndose a este pasaje de la boda de Caná, a pesar de esto, María se dirige a los criados y les dice, haced lo que Él os diga. Y Jesús ordena, ¿qué entendimiento tan profundo se ha dado entre Jesús y su madre? ¿Cómo explicar el misterio de su íntima unión espiritual? Es evidente, dice el Papa, que en aquel hecho se delinea ya con bastante claridad la nueva dimensión, el nuevo sentido de la maternidad divina de María. María, asociada, remitida, a la terrible hora de la cruz. Allí nacerá la vida, allí comienza a nacer el cuerpo místico de Cristo. Doloroso parto, por otra parte, de María, para ser madre del cuerpo místico, madre de todos. Es de notar que en el milagro de Caná, Jesús es quien resuelve. Solo Él puede convertir el agua en vino, María no puede. Pero María sí contribuye, María media. Y este hecho nos ofrece como un anticipo de la mediación de María orientada hacia Cristo. Y esto también lo dice clarísimamente nada menos que el Concilio Vaticano. El Vaticano II nos dice, el Padre de la Misericordia quiso que así como la mujer contribuyó a la muerte, también la mujer contribuyera a la vida. El nudo de la desobediencia de Eva fue desatado por la obediencia de María. Lo que ató Eva por incredulidad, la Virgen María lo desató por la fe. Es en la Lumen Gentium, en el número 56, por si queréis verlo en casa. Y volviendo a tomar palabras de la encíclica que os hacía el comentario de San Juan Pablo II y que hace respecto a San Juan, no tiene desperdicio. Dice, es significativo que al dirigirse a su madre desde lo alto de la cruz, la llame mujer. ¿Cómo dudar? ¿Cómo dudar de que especialmente ahora en el Gólgota esta frase no se refiera en profundidad al misterio de María, alcanzando el singular lugar que ella ocupa en toda la economía de la salvación? Dice el Papa, nos encontramos en el centro mismo del cumplimiento de la promesa contenida en el protoevangelio. El linaje de la mujer pisará la cabeza de la serpiente. Bueno será, y aquí mentalmente os vais a hacer un esquema, porque no quiero pararme a pintar, que echemos un vistazo a un cuadro dividido en dos partes y reparando en los detalles. En un lado, el paraíso, lo que ocurrió en el paraíso, y en otro lado, lo que ocurrió en el Calvario. Y es bueno saber que en Génesis, cuando nos habla de Eva, cada vez que se refiere a Eva, se habla de la mujer. ¿Qué tenemos nunca lo dice Eva, sino la mujer? ¿Qué tenemos en el paraíso? El primer Adán. ¿Qué tenemos en el Calvario? El nuevo y último Adán. Así lo define la carta de San Pablo en el Nuevo Testamento. El nuevo y último Adán. ¿Qué hay en el paraíso? El árbol de la caída. Y en el Calvario, el árbol de la cruz. En el paraíso, la serpiente tentando, seréis como dioses, lo que no quiere que sea como él, etcétera, etcétera, ¿no? Y en el Calvario, pues la serpiente tentando también, baja de la cruz, crean todos en ti. En el paraíso, la desobediencia que nos pierde. En el Calvario, la obediencia, como hemos leído en el Lumen Gentium, que desata el nudo, la obediencia que nos salva. ¿Quién está en el paraíso? La mujer. ¿Qué faltaría en el cuadro este del Nuevo Testamento? En el cuadro del Calvario. La mujer. La mujer con mayúsculas. Eso es lo que nos falta para completar los cuadros. Por tanto, María asociada a la Redentor, a la redención.
asociada a la obra del Redentor. María, en consecuencia, corredentora, así de sencillo, que repugna todavía los oídos por ahí, y hay gente que prefiere decir asociada. Me vale. De momento, hasta que haya una definición dogmática, vamos a decir asociados. Pero María es corredentora, como, colaboradora eficiente, única e imprescindible en la redención. Y conocer estas verdades nos ayuda a comprender muchas cosas. Que Jesús la llamase mujer, tanto en Caná como en la cruz, que cuando María le dijo no tiene vino, la remita a la hora de la cruz. En esta hora, como asociada, sí que tendrán algo que ver en común, el hijo y la madre. Y la madre de todos los hombres, al decir Jesús, mujer, he ahí a tu hijo. Ella sentía ya los instintos maternales para acudir al paso de las necesidades de todos los hombres. Recordamos unas palabras del Concilio Vaticano II. Cuando María está junto a la cruz, por designio de Dios, dice también la misma Constitución, el número 58, se condolió vehementemente con su unigénito y se asoció con su corazón maternal al sacrificio, consintiendo con amor a la inmolación de la víctima engendrada por ella misma. De ese modo, María mantuvo fielmente la unión de su hijo hasta la cruz. Y vamos muy bien de tiempo, porque solo quedan puntos ya que tratar. Claro, no se me ha dado leer más que un poquito hoy. Y es hablar de la devoción que le debemos a la Santísima Virgen, ¿no? Viendo a la Santísima Virgen María ante todo como la Madre de Dios. Dignidad y grandeza que encierra en sí, como os hemos dicho, el principio y la causa de todas las demás prerrogativas y privilegios de María. Desde su mismísima predestinación como Madre del Señor hasta el escalafón de su coronación celeste como Reina del Universo, que es el quinto misterio de los gloriosos. Virgen María, no la corregimos. La ejemplaridad que en María nos ha puesto Dios para seguir el camino que nos ha sido trazado hacia el reino, nos señala precisamente la moral mariana. La regla de conducta, según la cual hemos de vivir, mirando de cerca el modelo de virtudes que nos brinda nuestra Madre del Cielo, para que, imitándola, nos hagamos más parecidos al modelo supremo que es Jesucristo. Y por fin, la superioridad de María nos obliga a tributarle un homenaje de culto proporcionado a su dignidad. El culto a María, para que sepamos la palabra exacta, es de hiperduría, o dicho así en español que lo entendamos todo, de especial veneración. Ese es su trato, que nos enseña a practicar la misma Iglesia. Nos hace manifestar, exteriorizar y formular de mil maneras nuestra devoción a la Señora de quien todo esperamos. Conocer, amar y servir a la Virgen, así como principalmente hemos de conocer, amar y servir a Dios. Tal es el mejor programa de devoción de vida mariana. Estudiar a la Virgen para afianzar nuestra fe en sus misterios, esforzarse por imitar su vida y honrarla con un culto que ante todo tenga en sí el fondo espiritual, las tres virtudes cardinales: la fe, la esperanza y la caridad. Teologales, perdón, he dicho cardinales. Fe, esperanza y caridad. Virtudes que han de vivificar todos los demás obsequios externos que hagamos. O dicho en Román Paladino, dejémonos de historias si en nuestras devociones a María no subsiste fe, esperanza y caridad. Algo estaremos haciendo mal. Concluyamos pues que la verdadera devoción de Nuestra Señora debe fundamentarse en un conocimiento claro de quién es ella, para que así podamos saber qué honor se merece y por qué no decirlo, qué podemos esperar de ella, sabiendo quién es ella, ¿no? Nuestra oración a María es como el aroma de las flores que llega a lo más íntimo de su ser. El Ave María, la salve, la oración que sepas,
o te salga. Y por supuesto, la mejor devoción, la oración que más le agrada, es la imitación de sus virtudes: humildad, sencillez, servicio, preocupación por los demás, estar atentos a las necesidades de los demás cuando puedan precisar algo. Había un santo sacerdote que yo conocí de jovencillo que nos decía: háblale con confianza, habla con María con toda confianza, que la frase tuya diaria dirigida a ella sea precisamente esto: ponme con tu hijo, pero ponme con tu hijo. Como si te cogiera el teléfono la Virgen, ¿no? Ponme con tu hijo, porque sabemos que su mediación es infalible. Y acerca del rosario, nada mejor que estos versos, que conocéis la mayoría, son de Pelayo, que dicen: y tú, que esta devoción supones, monótona y cansada y no la rezas, porque siempre repite iguales sones, tú no entiendes de amores y tristezas. ¡Qué pobre se cansó de pedir dones! ¡Qué enamorado de decir ternezas! Dice mucho, precisa poca explicación, ¿no? Pues eso, pidámosle con cariño que aunque nosotros en muchas ocasiones nos olvidemos de ella, ella, tu madre, nunca te olvidas de nosotros. Aquí lo dejamos. Rezamos a la Virgen y vamos a ver si pilláis una cita que hemos dicho hoy. Ahora lo recemos a la Virgen. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Virgen, María, como la luna, bendiga del cielo, en cuyos rostros se miran las manos y se miran los ángeles. Haga que nosotros los hijos nos parezcamos a ti, y que nuestras almas reciban un rato de esa belleza tuya, que no dejaremos con los años, sino que de la eternidad. María, sol del cielo, despierta tú la vida donde hay la muerte, e ilumina los espíritus que hay de la tierra. Reflejando de nosotros de tus hijos, concédenos un destello de tu luz, nuestro favor. María, poderosa comunicación, concédenos nuestra vida de la gloria. Somos tan débiles y nuestros enemigos se nos ofrecen con palabras aplazadas, mas con tu manera nos sentimos seguros del eterno. Él conoce fuera de que viene y ve la majestad de tu mirada. Sálvanos, María, bella como la luna, única como el sol, temible como el ejército del alma, levantado en pie de guerra, no por el odio, sino